Entonces con ellos se siguen acumulando los proyectos sin acabar, ¿no? Los proyectos paralizados, y cada autoridad luego llega después con su carterita de pequeños proyectos. Pero cada vez estos proyectos van siendo más pequeños y o no hay dinero para financiarlos, ¿no? Porque como usted comprenderá, se van quedando proyectos sin hacer en el pasado. Entonces se va generando todo un embudo, ¿no? Que se va, vamos a decirlo así, atorando, ¿no? Con cada autoridad que va metiendo proyectos y que no se le van a desarrollar. Bienvenido, exministro a Exitosa. Hola Karina, ¿cómo estás? Ojalá que ahora sí la llamada vaya Exitosa. bien. Ahora Yendo sí, ahora sí. directamente a tu pregunta, ¿no? Sí, yendo directamente a tu pregunta, es una mezcla en general de todos los aspectos que has mencionado. Hay un elemento estructural, es decir, que se mantiene desde hace bastante tiempo, para que lo entienda tus oyentes, que tiene que ver con un proceso de descentralización que empieza a inicios de los 2000, mal hecho, ¿no? Es decir, transfirieron de alguna manera territorios, espacios, se crearon formas para elegir autoridades, se le dieron funciones como el tema de ejecutar proyectos de inversión, pero no vino de la mano con una capacitación ni mínimamente un proceso de acreditación, ¿no? Es decir, donde se pudiera confirmar que las personas que recibían estas funciones o los gobiernos que recibieran estas funciones tuvieran la capacidad de ejecutar. Entonces el primer gran problema es ese, ¿no? Falta de capacidad, no se ha desarrollado este espacio para ello, y por tanto se ven en muchos casos apabullados claro, por todos los requisitos necesarios evidentemente para que el dinero pues se utilice bien, no pueden desarrollarlo. Yo te diría que ese es el primero de todos, ¿no? Y luego hay un tema que tiene que ver con ya, ante el hecho de que es bastante complicado terminar de ejecutar todos los proyectos, se genera todo un incentivo por parte de algunos de las autoridades más pillas, vamos a decir, o pillos, vamos a decirlo así, que bueno, lo que hacen es generan pequeños proyectos, dejan sin ejecutar los anteriores, y básicamente, como ha encontrado la Contraloría, pues se da el proyecto con expedientes técnicos, digamos que muy poco trabajados, ¿no? Y básicamente se le da el dinero a los que ganan la licitación, y luego Exitosa. estos desaparecen, ¿no? Entonces con ellos se siguen acumulando los proyectos sin acabar, ¿no? Los proyectos paralizados, y cada autoridad luego llega después con su carterita de pequeños proyectos. Pero cada vez estos proyectos van siendo más pequeños y o no hay dinero para financiarlos, ¿no? Porque como usted comprenderá, se van quedando proyectos sin hacer en el pasado. Entonces se va generando todo un embudo, ¿no? Que se va, vamos a decirlo así, atorando, ¿no? Con cada autoridad que va metiendo proyectos y que no se le van a desarrollar. Muy bien, entonces hay obras paralizadas, el pueblo está descontento y si estamos hablando de canon es porque hay allí gran riqueza. Yo estaba hablando también que hay algunos distritos que se caracterizan por la conflictividad. ¿Qué pasa con estos distritos? No hay, por decir, estaba viendo aquí que estaba Espinar, ¿no? Aquí hay empresas. ¿Por qué no se ha logrado, o de repente usted me dice lo contrario? Pero Espinar me parece un gran ejemplo. ¿Por qué no se ha logrado que en estos pueblos, porque también le conviene a la empresa? Hemos visto que Yanacocha, si no me equivoco, no va a ampliar lo que tenía previsto este año por diversos conflictos, ¿no? Entonces, ¿por qué las empresas de la mano con estos distritos que no tienen la tecnología, el expertise, los técnicos, tratan de trabajar en comunidad? Porque les conviene a ellos, hay menos conflicto y es la labor social que ellos también quieren tener un territorio en paz, ¿no? Es decir, todos, digamos, llevan la fiesta en paz, se engrandece la casa, digamos, porque desde el Estado estamos Sí, esperando y no avanzamos, ¿no? sí, ahí hay una Exitosa. mezcla de cosas también. En primer lugar, mucho depende del tipo de autoridad que tome posesión, digamos, de la gestión del municipio, del gobierno regional. Entonces, muchos de ellos a veces llegan con plataformas populistas o donde incorporan como enemigo a la empresa.
que es la forma además bastante fácil de explotar y generar una mentira, ¿no? Diciendo en muchos casos que no hay dinero o que es culpa de la minera o de la empresa que está ahí, de que no se puedan ejecutar las obras, ¿no? Y hay un problema ahí, podemos decir, de falla de información, ¿no? Las personas al final no se enteran mucho de lo que está sucediendo y creen o terminan creyendo al que vocifera más, ¿no? Luego, cuando se quiere interactuar con ellos, pues en algunos casos se ha podido hacer avances, pero marginales, ¿no? Porque también hay que entender que por más empeño que pueda poner la empresa, y de hecho lo ha venido haciendo a través de esquemas como obras por impuestos, al final es una labor, y eso se tiene que entender, que tiene que realizar de forma independiente la autoridad regional o la autoridad municipal, ¿no? La empresa no puede tomar y sentarse en el sillón y empezar a gestionar. Entonces, hay un tema de colaboración, de tratar de cómo se llama, de generar, digamos, capacitación, ¿no? O ayudar, ¿no? Para que ellos se preste, pero a veces pues existen estas complicaciones de entre política, el querer ellos mismos gestionar sus temas sin aprender de ningún lado, y el hecho que también las propias empresas pues respetan este espacio que después, como bien ves, se puede, como se ve en otros casos, se termina pues al final generando de que puede haber algún tipo de colusión entre empresa y el Estado regional y el gobierno regional o municipal, ¿no? Por eso también hay que manejarse con mucho cuidado hasta dónde se involucra la empresa, pero las empresas hacen muchísimo por tratar, o al menos de evidenciar de que estas cosas se tienen que solucionar, ¿no? Claro, porque casi siempre el tema está en que la población, o al menos los que no son los extremistas y están dedicados a hacer problemas y a, no sé, a paralizar obras, a quemar llantas en las carreteras, al bloqueo de las carreteras, pero también algunas veces uno va a estos distritos y se da cuenta que no tienen agua, no tienen desagües, no tienen carreteras, no tienen postas, no tienen un montón de cosas y tienen mucha plata. ¿Dónde está la ejecución? No hacen nada con la plata. Mira, hay un problema, hay un problema, los problemas son más graves todavía porque en la nota que he mencionado en redes sociales, estamos hablando de los 10 distritos que tienen más recursos del canon. Por ejemplo, está el caso de San Marcos en Ancash, que tiene 3 veces el presupuesto de San Isidro, ¿no? Y díganme usted, vaya a visitar, se ha ido a San Marcos, o ha ido a la población, o la gente de Ancash, se está escuchando, va a decir si hay los servicios básicos, ¿no? Siquiera de los que tiene San Isidro. Ya no hablo de otro tipo de servicios, hablamos de agua, desagüe, luz, si, como has mencionado tú. Entonces es increíble, ¿no? Digamos que teniendo el triple de presupuesto de un distrito como el de San Isidro, San Marcos no pueda cerrar sus brechas sociales. Es uno de los distritos, por ejemplo, que tiene más retrasos en la ejecución de su presupuesto. Solamente ejecutan usualmente el 30% del presupuesto, deja el 70% sin ejecutar. Entonces, ante ese drama, digamos, una de las cosas que se está intentando proponer, ¿no? Es que se intente centralizar al menos estos recursos no ejecutados por las regiones. Es decir, se le deja el espacio, no puedes ejecutar, deja que se cree una autoridad central, parecida a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, por ejemplo, y que ésta se encargue de hacer la ejecución que no se puede hacer de esos recursos que están ahí aparcados y que no se logran soltar para las obras. Que esa entidad se encargue de identificar cuáles son los proyectos viables, porque también con toda esta paralización que está de obras que hay por tanto tiempo, hay muchas obras que ya no son viables. Entonces tienen que definir cuáles son, cuáles no son, hacer estos esquemas parecidos al de los Juegos Panamericanos, que funcionó bastante bien, y que la ejecución empiece por fin a marchar. Esa sería la solución más rápida, ¿no? Mientras en paralelo hay que buscar alguna forma, evidentemente, de que los gobiernos subnacionales, regionales, municipales se empoderen, pero el empoderamiento no es solamente trasladarles el poder, el empoderamiento real que se tiene que trasladar hacia el ciudadano viene de la mano de que se puede ejecutar el dinero en favor del ciudadano, sino es un empoderamiento ficticio. Así es, por supuesto. Además, luchando contra la corrupción, luchando contra todo lo que no tenemos, que son los técnicos, todo está centralizado en Lima. Vamos a ver cómo se hace justo cuando el MTC, el Ministerio de Vivienda, está lleno de presunta corrupción, una red
de organización criminal. Muy bien, muchísimas gracias a el ex ministro de Economía, David Tuesta, diciéndonos qué es lo que pasa con la plata de los distritos más ricos por el canon a nivel nacional. Muchas gracias, David Tuesta, ex ministro de Economía.